Vamos a escuchar inmediatamente a Eury Cabral. Adelante. Gracias al Dios Todopoderoso. Jesús, mi Señor, Salvador y Guía, como siempre, inicio con la palabra de Dios, Isaías 41:10. No tengas miedo, dice el Señor, porque yo estoy contigo. No te desalientes, yo soy tu Dios. Yo te doy fuerza, yo te ayudo y te levanto con mi mano derecha victoriosa. Amén. Siempre amén, el Señor nos da esa fortaleza a cada amén, uno. amén, amén. Eury, me envía el compañero Ajá. de cabina, amigo, comunicador, que lo que dijo Pedro ayer, de que un ¿Pero quién es que te envía comunicador, el mensaje? ¿Quién te lo envía? pero voy a decirlo, un comunicador Ajá. de la República Dominicana ¿Pero quién que iba dijo? a juramentarse con Leonel Fernández hoy, Ajá. ya me manda el comunicador. ¿Quién ¿Quién es? es? Es Graimer Méndez, compañero de nosotros. ¿Se fue del Graimer Sol. del PLD? Se fue del No, pero no PLD estaba en el y se PLD. va con ¿Dónde estaba Leonel en el PLD? Fernández. Ah, no estaba en el Se va con Leonel Fernández. Graimer Méndez, bueno, compañero de muy bien, nosotros muy del bien. Sol de la Tarde, Muy se bien, juramenta muy bien. Muy bueno. este viernes Graimer 31 Méndez. de marzo a las 5 de la tarde. Me escribió Félix Victorino, me estaba llamando, pero la comunicación está mal. Ajá. Él me dice lo siguiente, me dice él, aclarando que fue el periódico El Día, Ah, no fue él. el medio que publicó que el Cañero está mencionado en el caso Calamar. Yo simplemente me limité a un comentario al respecto. Y ciertamente me manda la captura de pantalla de la portada del Día, que tampoco creo que dice nada malo. Dice, caso Calamar, Mimilo Jiménez menciona a exalcalde del Cañero en interrogatorio. No le da... Ah, no hace ninguna opinión. No, y No, pero el él Día... dice que hace un comentario. Yo lo que no sé cuál fue el Sí, comentario de él. el día no hace un juicio de valor, simplemente dice no que lo lo menciona. mencionó, no dice ni en bien, no dice cómo. No, dice que lo menciona. Pero realmente Bueno, no pero veo bueno, ya cuál- está aclarada, ya Alfredo Sí, Martínez no, hizo no. la aclaración muy bien y no tiene nada que ver absolutamente. Miren, una de las cosas que más están afectando es los niveles inflacionarios en la República Dominicana, a los sectores marginados, clase media y a todo el mundo, porque la inflación es el peor impuesto. La inflación afecta a todos los sectores sociales, fundamentalmente a los que tienen menos ingresos. Ahora bien, el gobierno, como todos los gobiernos del mundo, tomó una serie de medidas para enfrentarlo. Fue la subida de las tasas de interés, fue una medida que se ha dado cuenta que no es efectiva, por lo menos que genera mucho más problemas y que están poniendo con cuidado aplicarla. Incluso el Banco Central en los últimos tiempos ha dejado de hacerlo, en los últimos meses. Pero hay un aspecto que el gobierno, uno no entiende, no se explica. ¿Por qué no toma una medida frente a esto, que es un punto importante para enfrentar los niveles inflacionarios, que es el precio de la gasolina? Miren este cuadro que se ha elaborado alrededor de esta situación, que conllevaría que el gobierno tomara una medida importante frente a esto si de verdad quiere enfrentar la inflación. Hace 2 años, en marzo del 2001, el barril del petróleo estaba a $64. La tasa de cambio con un promedio alrededor de 57 pesos por uno. Y el galón de gasolina costaba 242 pesos. Hace 2 años, marzo del 2021. En marzo del año pasado, hace un año, el barril del petróleo subió un poquitico, estaba a $70. La tasa del dólar había bajado un poquitico, alrededor de 55 pesos por uno. Y el galón de gasolina estaba a 293 pesos. Es decir, con un barril de petróleo en $70, una tasa del dólar en 55, el galón de gasolina estaba en 293. Perdón, en marzo del 2002, 105 estaba. Ahora, en marzo de este año, el dólar, que de 105, o sea, hace un año, 64. Hace 2 años. Hace un año, 105. Ahora, en marzo del 2023, está en $70. Es decir, ha tenido una reducción de $35. La tasa del dólar, que ha bajado un poquito en relación con hace 2 años, está en 55 pesos aproximadamente, 55, 56, pues el precio del galón de gasolina sigue prácticamente igual, 293 pesos. Si usted, cuando estaba a $105 el galón el precio del petróleo, y la tasa del dólar en 55, costaba 293. Si se ha reducido el dólar en $35 y la tasa de cambio en 2 puntos porcentuales, no puede estar en 293 pesos igual que el año pasado. La lógica indica, haciendo una simple regla de 3, la lógica indica que ahora mismo el precio del galón de gasolina debía haberse reducido entre 20 y 30 pesos. Debería haber una reducción. Es decir, que en vez de estar en 293, 294, debería estar alrededor entre 250 y 260. Entonces, si el gobierno quisiera de verdad enfrentar los niveles de inflación,
tendría que tomar una medida en ese aspecto. Muchos dirán, bueno, pero el problema son los impuestos. Es que se siguen cobrando los mismos niveles de impuestos, porque por ley. Lo que se cobra para la gasolina y para los combustibles es una ley que solamente se deja de cobrar si la cambian. Entonces no es niveles de impuestos, es una decisión del gobierno. Y el gobierno, en vez de bajar la gasolina, lo que ha hecho es subir el gas natural, que no tiene que ver directamente, pero es un elemento para combustible también. Entonces, ojalá que esta situación que está afectando no solamente a los sectores de menos ingresos, sino también a la clase media, señores. Los niveles de inflación que están habiendo en este momento, usted lo ve, sectores de clase media que antes iban al supermercado, una compra que el año pasado o hace 2 años, tú la hacías con 10 mil pesos en el carrito, cuando tú ahora te cuesta 15 y casi 20 mil pesos. Es decir, la inflación real, aunque el Banco Central dice que en promedio es alrededor anualizada de un 10%, en términos reales para sectores de clase media y para sectores de menos ingresos, se ha casi duplicado todo. Y lo digo, el que va al supermercado, que hacía una compra de 10 mil pesos en el carrito, usted va ahora y esos 10 mil pesos no es ni la mitad del carrito. ¿Por qué? Porque evidentemente la inflación está golpeando a todos los sectores. Entonces, el gobierno tiene una oportunidad, en el caso específico de la gasolina, en términos concretos y reales. No tendría ningún sacrificio para el gobierno. Sería una decisión correcta en función de que ya no se está aumentando las tasas de interés. Dirá, bueno, tengo que hacer otra cosa. Pues presidente Luis Abinader y sectores del gobierno, y Tobisonó, ministro de Industria y Comercio, hay que hacer una rebaja sustancial del precio de la gasolina. No puede ser que el galón de gasolina esté costando lo mismo que costaba cuando el dólar estaba a $105 y hoy está a 70, y la tasa de cambio estaba a 57 y hoy está a 55. La lógica elemental económica indica que tiene que haber una rebaja sustancial del galón de gasolina. Ojalá que el gobierno escuche. Por otro lado, yo quiero felicitar al candidato del Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez, por el planteamiento que hace de eliminar, en caso de que sea, dice él, la primera medida que va a tomar cuando sea elegido presidente, si es elegido presidente, es depositar una propuesta de ley para eliminar el anticipo. Yo tengo 10 años desde que se creó el anticipo, yo tengo una campaña de que se elimine el anticipo, si no globalmente, porque algunos me explicaron, bueno, para las grandes empresas eso no es problema, pero para las pymes, que son más del 90% de la estructura productiva de la República Dominicana, el anticipo es una condena de muerte. Tengo años diciéndolo, se lo dije al presidente Danilo Medina varias veces, incluso me prometió que lo iba a quitar, pero no lo hizo. El presidente Luis Abinader vino a este programa y en una entrevista yo le pregunté, presidente Abinader, si usted gana, ¿va a eliminar el anticipo? Y me dijo, lo voy a eliminar. Ojalá lo elimine. Ojalá lo haga el presidente Luis Abinader. Pero yo saludo esta decisión del candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, que está dando una serie de declaraciones que me parecen muy precisas, muy pertinentes. Es decir, el candidato del PLD se está concentrando en lo que la gente necesita y yo creo que eso es muy importante. Esto para las pymes es una especie de tabla de salvación, porque señores, aunque en medio de la pandemia, y es verdad, hay que decir, en la pandemia, el presidente Abinader pospuso el pago, sobre todo en el 2020, la última etapa del 2020 no se pagó, pero después, al inicio del 21, volvieron a cobrarnos otra vez el anticipo y nos están cobrando el anticipo a todas las pequeñas, medianas y microempresas, que es, reitero, un golpe mortal para las empresas. Entonces, saludo esta decisión, creo que es correcta, muy correcta, lo pone en el sentir del área productiva nacional. Reitero que más del 90% de las empresas de la República Dominicana son pequeñas, medianas o micro, y más con este aumento que también se va a tener que dar y con el anticipo manteniéndolo, es un golpe demoledor para las pequeñas, medianas y microempresas. Camarada. El candidato presidencial del PLD, ¿qué está haciendo? Escúchame. Okay. ¿Qué está haciendo el candidato presidencial del PLD? Tomando los aspectos que él entiende más significativos. A propósito de eso, sí, y en un lenguaje muy directo. Directo, claro. Mira. Vamos a verlo, Julio. Mira, a ver. Vamos a verlo. Pero ven acá, el combustible sigue caro, no ha bajado. No obstante, el barril del petróleo ha bajado más de $40 en los últimos meses. El PRM mejor sube el gas natural. Abinader, baja el combustible, barbarazo. El candidato del PLD está yendo donde tiene que ir. Está bien. Porque mucha gente, quisiera que él estuviera hablando de otra cosa. No. Él
quiere ser presidente de la República y está buscando, ustedes vieron, ahí fue lo del combustible, también hizo lo que tiene que ver con el eliminar el anticipo para las empresas, habló de la juventud, habló de las mujeres, una campaña precisa y clara tratando de llegar a la población, y eso es muy importante, porque señores, tanto con el combustible, tanto en el caso de la población en sentido general por lo que es en los niveles de inflación, como las pymes, pequeñas, medianas y microempresas con el anticipo, son cosas que llegan al corazón de la gente. Eury. Y eso es muy importante. Eury, dime, hermano. una pregunta. ¿Quién modifica las leyes fiscales? No, la decisión ¿Quién las hace? Perdón, oye, el anticipo es una decisión administrativa. Okay. No es una ley. Okay. Es una decisión administrativa. Okay. Es decir, si el presidente, por eso yo te dije, yo hablé 10 veces con Danilo y 10 veces me prometió que lo iba a quitar y no lo quitó. Y te dije que vino aquí Luis Abinader a este programa y yo le pregunté y me dijo, desde que llegue... ¿Se puede legislar a favor de eso? ¿Cómo legislar? ¿Se puede hacer No, tipo claro. En el caso de que los legisladores lo entiendan, lo pueden eliminar, pero esto es una... A ver, fue diputado, ¿verdad? Pero claro que sí. Y presidente de la Cámara de Diputados. Pero el presidente de la República es Luis Abinader ahora mismo. Pero el presidente de la Cámara de Diputados. ¿Por qué tú no lo pides al presidente Luis Abinader? Pero una pregunta, porque yo no sé de eso. Yo estoy haciendo esta pregunta para yo. Está bien, pero Abel se dio cuenta de eso ahora, sus asesores se lo dijeron ahora. Cuando él fue presidente de la Cámara de Diputados, él no sabía eso. Bueno, pero te estoy diciendo que el presidente. Pregunta. Oye, ¿a quién yo se lo pedí? Se lo pedí al presidente Danilo Medina, que tú sabes la relación personal que tengo con él en todos los sentidos, y me lo prometió y dijo que no. Se lo dije al presidente Luis Abinader antes de ser presidente y me dijo que también que lo iba a quitar. Te hago una pregunta. Ajá. Porque es algo que yo no entiendo. El anticipo viola la Constitución de la República porque presume la mala fe de los contribuyentes. Tú has dicho eso siempre. Ahora, si el anticipo, yo estoy de acuerdo yo con digo eso. que es inconstitucional porque tú no puedes presumir la mala fe, tú tienes que presumir la buena fe. Y yo estoy de acuerdo con que lo quiten. Entonces, ¿por qué ninguno de los afectados, oye el dato, ¿por qué ninguno de los afectados eleva un recurso de inconstitucionalidad? ¿Por qué no lo hace? Vamos a hablar con la No confederación. eso, porque si eso es inconstitucional. No, está bien, pero oye, como esta Y a mí lo que me nadie lo sorprende ataca a es que nivel si usted fue constitucional. presidente Como de la este Cámara de gobierno, Diputados, porque no lo sabía, no sometió nada. Yo reitero Pronto a que eso, este no sé. gobierno, una de las El presidente debilidades. de la Cámara lo puede Oye, someter a agenda a eso. Una de las debilidades grandes que tiene este gobierno es que no tiene un plan claro y preciso sobre las pymes. Lo he dicho, lo estoy diciendo desde el principio. Después de la pandemia del coronavirus, que prácticamente afectó todos los sectores de la economía, a quien más duro le dio la pandemia del coronavirus fue a los sectores de la mediana, micro y pequeña empresa. Lo golpeó de manera brutal. Sí. Entonces, todas las que sean medidas a favor de este sector, hay que evaluarlas. Yo creo que el gobierno está en la imperiosa necesidad, primero, de bajar el precio de los combustibles para atenuar los niveles de inflacionarios que tiene la población en sentido general, especialmente sectores bajos y clase media. Y en el caso de el anticipo, ojalá que el ministro de Industria y Comercio convenza al presidente de la República de que se elimine el anticipo para las pequeñas, medianas y microempresas, porque eso es un golpe mortal, demoledor, que yo reitero que va a provocar una generalización de quiebra en la República Dominicana. Cambio y fuera.